¿verdad? ¿Verdad? Pero no nieve, ¿verdad? Dios bendiga al hermano Nieve. Amén. Ruth significa amiga. ¿Sabía usted, verdad? Bueno, yo sé que usted sabe, pero vamos a Job, porque luego vamos a ver por qué lo que hemos venido considerando. Vamos a recapitular un poquito, quizás, y luego vamos a estos versos. Entonces vamos a Job capítulo 5. Y luego vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Job 5. Vamos a leer algunos versículos. Solamente vamos a leer el 17, 18 y 19. Y luego vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 11. ¿Verdad? Porque queremos solamente vamos a considerar los versos hasta el 27 de Job, capítulo 5, pero queremos ir allá también, porque ahí vamos a comenzar el tema de ahora. ¿Todo lo tenéis? Bueno, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, después de haber orado, la palabra del Señor dice en el libro de Job, capítulo 5, versículos 17, 18 y 19, dice así, en el nombre de Jesús: he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios ¿qué? A quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección de ¿quién? Del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y el que venda, el que hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Vamos ahora a Hebreos capítulo 12, versículo 11. Por ahí solamente vamos a leer el verso 11. Si Dios quiere vamos a considerar algunos otros versos, pero vamos a leer el 11 solamente. Dice aquí, dice así la palabra. Ahí está también en la pantalla. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después ¿qué? Da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Tome asiento, por favor. ¿A cuánto les gusta el ejercicio acá? ¿A ustedes les gusta el ejercicio? ¿Por qué se ejercitan ustedes? Para que no se endurezca el cuerpo, dice la sierva, para tener condición física. ¿Verdad que sí? Para mantener esas coyunturas, esos huesos, hermanos amados, todo esos, ¿verdad? Todo bien flexible, porque cuando la gente no está muy familiarizada con el ejercicio corporal, entonces cuando hace ciertos ejercicios, algunas cuestiones, entonces amanece bien doliente, ¿verdad? Se siente todo el cuerpo, como el cuerpo desconoce aquellas cosas, dice: ¿y ahora qué te pasó si me tenía bien cómodo? Así sucede cuando a la iglesia, cuando el Señor sacude a alguien, dice: oye, pero ¿qué pasa, Señor, si me tenía bien cómodo? Entonces el cuerpo, el ejercicio corporal para poco aprovecha, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Pero no dice que no aprovecha. Dice que para poco, porque este no tiene trascendencia en el reino de los cielos, sino que es para el cuerpo físico, para lo humano. Pero el ejercitarnos en la fe tiene trascendencia hasta lo eterno. Por eso es de que uno aprovecha poco, pero el otro aprovecha hasta la eternidad. Entonces dice la Biblia que a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? Habla de ejercitarse. Cuando ustedes o nosotros estamos en alguna prueba, entonces se está ejercitando. Es un ejercicio que no mucho nos agrada. No es muy deseable. Uno de los ejercicios, hermanos, menos agradable para ser fortalecido.
Porque podemos lograr ustedes pueden lograr, o cualquiera puede lograr un cuerpo muy formado, muy hecho y todo, pero eso no es lo que el Señor ve. Pero no por eso va a descuidar el templo y morada del Espíritu Santo, porque usted lo cuida, ¿cierto? Aquí cuando ya está medio, ya tiene varios días, bueno, hablando físicamente, ¿verdad? Ya tiene varios años la pintura, ya decimos, hermanos, vamos a trabajar, vamos a pintar para que se vea más chulo. ¿Verdad que sí? Porque es casa de oración y puerta del cielo. Entonces su cuerpo no es casa de oración y puerta del cielo, es templo y morada del Espíritu Santo. Y por eso usted lo cuida, ¿verdad? Como decía el hermano el miércoles, ¿verdad? No tuvieron el miércoles, porque no dijeron nada. ¿Verdad? El miércoles se hablaba, ¿verdad? De que a veces de cuestiones de ídolos que hacemos y a veces nos amamos demasiado, ¿verdad? Y amamos tanto la apariencia externa, pero no interna. Entonces, pero debe de ir de la mano, ¿verdad? Porque lo más importante es, ¿qué es lo más importante? Es lo interno, el hombre interior, el hombre espiritual. Entonces es importante. Ahora, entonces de eso que es lo que queremos hablar, o sea que habla acerca de la disciplina y el tema es, hermanos amados, que vamos a considerar ahora 3 razones por las cuales Dios nos disciplina. Ese es el tema, y vamos a ver los 3 puntos, porque ese es el tema, 3 razones, y vamos a ver 1, 2 y 3, por qué Dios tiene que disciplinarnos. Entonces, pero como leíamos acá, luego vamos a ir a Job. Usted sabe que Job estaba pasando por una circunstancia adversa, ¿verdad? Entonces, y como dijimos también que también íbamos a considerar a Ruth, ¿verdad? Una historia muy linda, la historia de ¿quién? De Ruth y Noemí, o de Noemí y Ruth. Pero el libro tiene el nombre de ¿quién? No tiene el nombre de Noemí. Pero quién fue, o quién podría ser, o quiénes podrían ser los protagonistas de este libro, de esa historia? ¿Quiénes? Podría haber sido Noemí, su esposo, sus hijos. ¿Verdad? Porque bueno, para que lo veamos, solamente queremos, porque nos quedamos ahí, solamente para culminar aquel punto y también comenzar a esto, porque hemos venido hablando de que las circunstancias que pasan en esta vida, o de lo que nos pasa a nosotros, entonces muchas de ellas, oiga bien, no todas de ellas quizá, aunque, hermanos, porque no todas las pruebas, las circunstancias vienen de parte de Dios. Pero Dios puede usarlas todas. Dios puede usarlas todas. Y ya lo dijimos, una de las, en caso, entonces la circunstancia o la prueba, lo que estamos recibiendo o la adversidad que estamos viviendo, quizás muchas veces es el resultado de alguna mala decisión. Y entonces, pero no era el propósito de Dios, entonces, que pasáramos por ahí. Pero como muchas veces, por ignorar la voz de Dios, por ignorar el consejo, hermanos, por no estar atentos a lo que Él dice, entonces nosotros hacemos nuestra voluntad o hacemos lo que nos parece correcto. Entonces, y luego enseguida todo esto acarrea o trae consecuencias. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿O solo a mí me pasa eso? Solo yo lo he experimentado. Porque creemos que toda decisión, toda acción, todo trae una consecuencia. ¿Verdad que sí? Entonces, en muchos de los casos, entonces lo que padecemos, lo que estamos pasando, es el resultado de mis decisiones, es la consecuencia, es el fruto, es la cosecha de lo que yo sembré. Entonces, pero Dios puede usarlas todas. Y estábamos viendo entonces, amados hermanos, qué era lo que sucedía, y teníamos 2 o 3 personajes, los cuales creemos que, como leímos, que Dios es el que está detrás de todo. Leíamos en Lamentaciones que quién es el hombre que diga que pasó algo que Dios no lo dice literalmente, lo haya mandado. O sea, de alguna manera lo haya permitido.
O simplemente deje que, porque Dios es así, hermanos amados, cuando Él tiene propósito en nosotros, Él va a tratar con nosotros. Pero cuando es una consecuencia nuestra propia, la cosecha, entonces te dice, hey, bueno, pues es lo que sembraste, ¿sí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad que sí? Es sencillo. Por eso nosotros siempre debemos de observar, siempre de ser bien cuidadosos en lo que estamos sembrando. Porque a veces queremos cosechar cosas buenas, pero no estamos sembrando cosas buenas. Entonces preguntémonos, ¿por qué no cosechamos lo que deseamos? Quizás hay que cambiar de semilla. Quizás hay que cambiar de semilla, hermanos. Estamos sembrando, porque no podemos sembrar una cosa y cosechar otra. Eso es contra la naturaleza. No se puede. Entonces, nosotros debemos de saber qué es lo que estamos sembrando entonces para esperar una buena cosecha o lo que deseamos. ¿Usted cree que el labrador, bueno, vamos a hacer un paréntesis acá, hermanos, si ya nos tenemos un tiempo en esta introducción, ¿usted cree que el sembrador, por ejemplo, en nuestros países, en ciertas ocasiones nosotros tuvimos que sembrar maíz, frijol, pepián, hermanos amados, maicillo y todas esas cosas? ¿Usted cree que sembrábamos maíz para esperar pepianes? ¿Por qué no? Porque maíz habíamos sembrado. Exacto. Entonces no es ilógico, no se puede. Entonces por eso preguntémonos nosotros, mira cómo estoy de bendecido. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque seguramente usted hace lo que a Dios le agrada. No dice nada. O posiblemente, mira cómo me está yendo, no me puedo levantar, no veo la mía. Así decimos algunos, ¿verdad? No veo el día, no veo, hermanos. La pregunta sería, ¿why? ¿Por qué? ¿Por qué no ve la suya? ¿Por qué no vemos en nosotros? ¿Por qué no vemos un resultado positivo? Posiblemente porque nunca sembramos lo que. Entonces no esperemos una cosa, sembrar una cosa y hagamos otra. Entonces, pero ese es otro tema, solo hicimos un paréntesis acá. Entonces, pero la disciplina tiene que ver, hermanos amados, con lo que Dios hace y lo que Dios permite. Entonces vamos a ver 3 puntos, vamos a ver enseguida, pero después que veamos a hermana Ruth, solamente para culminar, porque yo sé que ustedes se acuerdan entonces del domingo. Solo ella se acuerda, la hermana Ruth, solo ella se acuerda. Además ya se les olvidó, ¿de qué hablamos el domingo? Sí, pero ¿qué? Ustedes no vinieron el domingo, son nuevos todos. Santo es el Señor. ¿De qué hablábamos? ¿No tomaron nota ustedes? ¿Qué van a tomar, verdad, hermano? Bueno, ahí lo vamos ahí puede ver el video. Todavía un mes dura hoy en Facebook. Un mes dura hoy en Facebook, después lo borran, pero ahí está el hermano, ¿verdad? El hermano Sergio que lo sube antes de que lo borren ahí. Así que por ahí se van a ver ustedes, ahí van a estar. Entonces, hermanos amados, entonces, Iglesia del Señor. Ahora, veamos entonces qué es lo que estamos, porque decíamos, hermanos amados, que Dios está detrás de todos y nada sucede si que Él no lo sepa. Ahora, cuando consultamos a Dios, pedimos a Dios, Él nos va a siempre dar una respuesta o nos va a dar esa esperanza. Confía porque yo estoy contigo. Pero si no lo consultamos, entonces Él nunca va a estar comprometido con nosotros porque ni siquiera le preguntamos. Entonces la importancia de consultar a Dios en las decisiones para que Él, Señor, pero tú me dijiste. ¿Ustedes han tomado alguna vez alguna decisión y les ha ido mal, así como a mí? Se animaron porque les dije así como a mí, ¿verdad? Y no se hubieran quedado así bien quietecitos. Claro, ¿y quién no, hermanos amados, y quién no ha tomado decisiones y le ha ido de la patada? Muchas veces sí, pero hemos ido aprendiendo, porque de los errores se aprende, porque el que no aprende de sus propios errores, ay Dios mío, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué Dios permite, hermanos? ¿Por qué Dios permite o deja, porque no es que le pedamos permiso, deja que nos equivoquemos, porque Él podría librarnos, pero como Dios en su soberanía, hermanos amados, y en esa libertad con la que nos ha dado, entonces nos deja que nosotros, dice, bueno, ¿quieres caminar por ahí? Camina por ahí, y de repente
Y después venimos, Señor, mira, tengo quebrada esta mano, tengo zafado este pie, la cabeza no me funciona muy bien. Y el Señor dice, ¿y qué quieres que yo haga, mi hijo? Pues que me compongas. ¿Y acaso no lo hace Dios en su misericordia? Pero no debe ser eso siempre. Debemos de aprender que el Dios de amor y de misericordia nos va a corregir un día para que nosotros seamos mejores y logremos, hermanos amados, agradarle a Él. La obediencia, porque la clave de la victoria está en la obediencia. No está cuánto sabes, cuánto cantas, cuánto predicas, cuánto aquí, cuánto allá. Está en obedecer la palabra del Señor, porque si nosotros obedecemos lo que Él dice, Él estará con nosotros. Aunque no se quieren animar muchos, pero es así. Porque lo que más cuesta no es hacer cosas, hermanos lindos. Lo que más cuesta no es hacer cosas. Lo que más cuesta es obedecerle a Él. ¿Sí o no? Porque yo puedo hacer cualquier cosa o 1000 cosas, hermanos amados, para aparentar o para hacer algo. Pero no se trata de hacer, se trata de obedecer para hacer lo que Él dijo. Aunque no digan amén, yo digo amén por ustedes, no se preocupen. Entonces vemos que aquí la hermana Ruth, entonces ellos había una necesidad. Ya ustedes saben la historia, pero quiero parafraseársela un poquito, solo la introducción del versículo 1. Entonces dice que al 1 vamos a ir, papá, búscamelo por ahí, Ruth capítulo 1, por favor. Entonces dice que vino un hambre allá a Belén, ¿verdad? Y aquellos tuvo que salir ella con su marido y con sus 2 hijos. Y ahí viene algo bien importante en esta historia, en la historia de Ruth, ¿verdad? En la historia de Ruth, bien importante, hermanos amados. Vamos a verla. Entonces en el versículo 1 dice que salieron. Bueno, de ahí para allá empieza, ¿verdad? La historia. Entonces ella salió. Pero vamos a ir al versículo 3. Versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dice así, mira, ahí esta es la consecuencia, porque solamente queremos ver qué es lo que pasó. Ella deja su ciudad, deja su lugar y se va porque había hambre allá. Entonces si se va a buscar a otro lugar, pero seguramente no pidió la dirección de Dios. Así como solemos hacerlo nosotros. Dijo, ¿para dónde vas? Dice el Señor. Ah, Señor, que no sabía que tenía que... ¿A dónde? A Tesalónica. ¿Verdad? ¿Para dónde va, mijo? Ay, Señor, pues tú sabes que soy un hombre muy ocupado y tengo que aquí, tengo que allá y merezco aquí y tengo derecho aquí. Y comenzamos a decirle al Señor, puros derechos, no hay izquierdos, aquí puros derechos. Entonces comenzamos a decirle al Señor nuestra historia, nuestro argumento, hermanos amados. ¿Para qué? Para que Él diga, oh, si tienes razón, mi hijo. Entonces, seguramente no le pidió la dirección, ahora, pero podemos ver, hermanos amados, entonces que Ruth, ahí donde habla, dice que, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Murió su esposo. ¿Murió quién? ¿El esposo de quién? Ella salió, dice la palabra que ella salió, hermanos amados, con familia. Ella salió con su esposo, con sus 2 hijos y vamos a ver cómo es que ella ha regresado a su casa después de la circunstancia que le pasó. Dice que murió Elimelech, su marido de Noemí. Entonces ahora vamos al versículo 5 ahora, solamente para ver qué es lo que pasó. Dice, y murieron también ¿quiénes? Mire cómo le fue en el viaje a la sierva, ¿verdad? Malón significa enfermizo. Sí, significa enfermizo. Así que no le voy a poner a su hijo Malón. Que león significa defectuoso, tampoco le voy a poner así.
No le vaya a poner así. Sí, entonces murió también, ahí usted lo va a encontrar, pregunta ahí, ¿verdad? Busque por ahí, indague y va a ver qué significado tienen los hijos. Entonces murieron también ellos, hermanos amados, murió su esposo, ahora ella se había quedado sola, pero en el versículo 8 dice así, porque este es el punto donde queremos llegar. Dice así: y Noemí dijo a sus dos nueras, porque como ellos consiguieron mujeres allá en el camino, entonces ella les dice: ándanse, vayan, vuélvanse, volveos cada una a su casa. ¿A la casa de quién? De su madre. Y Jehová haga con vosotras misericordia, ¿con qué? Como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Le está diciendo a Orfa y a quién, y a Ruth, ¿verdad que sí? Entonces vamos al versículo 13 para ver. Entonces ya ve que usted sucedió, ve lo que sucedió. Dice, habíais vosotras, les está diciendo que se regrese, habíais vosotras de esperar hasta que fuese grande. Dice el versículo anterior, dice que si ella, aun si esta noche, dice, estuviera con varón y tuviera otros hijos, porque era la costumbre del tiempo de antes, ¿verdad? De que si se moría, entonces el hermano la tomaba. Por eso en aquella ocasión, cuando a Jesús le dijeron, para tentarlo, le dijeron: maestro, había una mujer que tuvo 7, y porque se murió el primero, se murió el segundo, se murió el tercero, se murió el cuarto, se murió el quinto y se murió el séptimo. Aquella tenía don de muerte, los mataba, ¿verdad? O sea que el que se llegaba a ella ya sabía, hermanos amados, seguramente con el quinto yo pienso que pensaba: ay, Dios mío, a esta ya lleva 5 muertitos, yo voy a ser el sexto. Imagínese usted cómo, no se le ocurriría algo a usted pensar así. Bueno, si a todos se le mueren, quiere decir que yo. Entonces, pero seguramente había algo por ahí que los atraía a ella y se fue con el séptimo. Y también el séptimo se le murió y le dijeron al maestro: y en el reino de los cielos, ¿de quién será? Tú que te la sabes de todas. Y el maestro les dijo: ustedes no saben. En el reino de los cielos ni se casan ni se dan en casamiento para dejarlos quietos ahí. Entonces, bueno, ese es otro asunto, pero alude a lo que estamos hablando. Entonces, hermanos amados, dice el versículo 18 ahora, después de que pasa esta tragedia o el infortunio al cual ella había vivido, dice: y viendo Noemí que estaba resuelta. Ahora ustedes saben cuando Ruth le dijo: no me pidas que te deje, porque donde tú vayas iré yo, tu Dios será mi Dios, y donde vivas tú viviré yo, y donde mueras tú. Mire qué mujer, así como las de acá. Qué mujeres tan resueltas, qué mujeres tan resueltas en las decisiones. Donde mueras tú, ahí, no me digas que me quede, porque no me quedaré. No me digas que hagas, porque no me digas que dé, porque no lo haré. Cuando el Señor le dice, o cuando alguien le dice: mira, ya no vayas ahí a la iglesia, hombre, ya no vayas a escuchar a ese loco ahí tanto que te grite, no te ríes que te revienten los tímpanos. Y usted dice: mira, ¿para qué vas? Mira aquí, allá. Y empieza, y usted le dice: no. Bueno, sería que le dijera: no, porque mejor ya no le sigo. Así de convencido, nada ni nadie los movería, hermanos amados. Aunque estuviéramos peleando la buena batalla de la fe, pero déle esa ofrenda de palma. ¿Verdad que sí? Estaríamos peleando la buena batalla de la fe. Amén. Entonces, esta mujer estaba resuelta. Le parafraseo el verso anterior y dice: viendo que estaba resuelta, ya no le dijo nada más. La cuestión es esta, que llegamos al verso 21. El verso 21 dice así: cuando llegaron a la ciudad, a Belén, la ciudad la conocía. Noemí quiere decir que placentera, alegre. Entonces, y cuando llegó a Belén nuevamente, la gente decía: ¿no es esta Noemí? Y ella dijo: no me llamen más Noemí, llámenme Mara. De ahí viene el nombre de las maras, de los mareros.
¿Saben por qué? Porque Mara significa amargura. Y los mareros no es que sean amargura, pero causan. ¿Cuántos de nuestros familiares, lo digo por mí, mi familia, por mi familia, que los que mataron a parte de mi familia, jovencitos, trabajadores, no porque yo lo esté defendiendo porque sea mi familia, pero sí se convirtieron para mucha gente amargo. Mis padres, yo no se los he dicho, tuvieron que andar, hermanos amados, huyendo a medianoche, sacándolos a medianoche, pidiendo a nosotros ayuda allá. Mira, ve fulano de tal, ve por favor allá y llévalos, escóndelos. Por eso, no que quiera hablar de esto, pero le digo que entonces, ya no me digan Noemí, llámenme Mara, porque significa amargura. Dice, ¿por qué? ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que ¿quién? Jehová ha dado testimonio ¿contra quién? Contra mí, y el Todopoderoso ¿me ha qué? Dice, ¿me ha qué? Me ha afligido. ¿Quién dijo que la había afligido? Entonces, ¿quién sabía? Hermanos amados, el primero que se fue fue su esposo, luego su hijo Malón, y luego Gelión, y luego se quedó solamente con. Entonces ella llega a entender que el que estaba detrás de todo esto había sido ¿quién? Había sido Jehová, y dijo, el Todopoderoso me ha afligido. Yo me fui llena y he regresado ¿qué? He regresado vacía, dijo ella. Y entonces, y ella siempre, cuando le preguntaban, o ella siempre declaraba que era el Dios Todopoderoso quien había estado detrás, quien había, hermanos amados, entonces quien había, de alguna manera, había permitido que aquellas cosas sucedieran. Ahora, ¿por qué razón? Entonces, ¿Dios es malo o Dios es? No dice la Biblia que Dios no se complace en la maldad, sino en el amor. Pero ¿contra quiénes? ¿Con a quiénes? Bueno, así que cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, Dios nos va a dejar que nosotros hagamos nuestra voluntad. Entonces, por eso es de que Dios nos corrige. Ahora, como leíamos en Job, que Dios, hermano, que bienaventurado el hombre a quien Dios corrige, a quien Dios disciplina. Es dichoso, porque es el punto que queremos llegar en los minutos que quedan, porque hay otras historias que podíamos compartir, y usted puede leer todo el capítulo 1 y usted se va a dar cuenta que Noemí menciona 3 veces que el Todopoderoso se levantó contra ella, dio testimonio contra ella, hermanos amados, y que la afligió, y por eso ya ella no se quería llamar alegre o placentera, porque ahora díganme Mara. Así que de ahí viene el nombre de la Mara. Averigüe qué significa Mara, y usted va a ver. ¿De dónde sos vos? Dicen allá afuera, de la Mara, de la amargura, de los amargos. ¿Usted cree por qué cree que hay tanta maldad y tanta? Pero no es el tema ese, sino que, pero ahora, bienaventurados, porque está el caso de Pablo, ¿verdad? Que de Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7, hermanos amados, capítulo 12 versículo 7 al 10, dice Pablo que a él se le reveló muchas cosas, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, pero que entonces, para que no se exaltara, dice que un mensajero, pero ¿sabes qué? Pónemelo ahí, papá, porque ya vieron esto, solamente para que vean ustedes, o veamos nosotros, hermanos amados, que es la divina providencia de Dios, la providencia divina de Dios, el amor y la misericordia de Dios, hermanos, con el deseo de que nosotros no nos perdamos. Dios va a usar a un mensajero, Dios va a usar el medio que Él considera que no lo va a destruir, porque Dios no nos castiga para destruirnos, nos castiga para formarnos.
Y esos son los 3 puntos que vamos a ver, o sea que todavía no hemos llegado ahí. Entonces, iglesia del Señor, entonces Dios trabaja, entonces en su misericordia permite circunstancias para llamar nuestra atención. Ahí vamos a ver, entonces primera de 2 de Corintios capítulo 17. Bueno, se lo voy a leer. Dice, 2 de Corintios 17, perdón, 12, es 2 o 1 seguramente, el 7 dice así, hermanos amados. Y para que la grandeza, perdón, era el 7, no el 17, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿me fue dado qué? ¿Me fue dado qué? Y para que la grandeza de las revelaciones, o sea, lo que se le había mostrado, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, que dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ustedes saben que la soberbia, la exaltación, hermanos amados, ese orgullo que muchas veces nos hace pedazos, porque nos cuesta ser humildes y ser sencillos. Pero es fácil ser altivo, hermanos, y en muchos aspectos, por lo que sé, por lo que hago, por lo que tengo, podría de alguna manera hacerlo sentir superior a alguien más, y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso, por eso nosotros como iglesia debemos de darle honra y gloria a Dios por lo que tiene, por lo que es y por lo que Él en su misericordia le concede o nos concede hacer para gloria de su nombre solamente. Por eso la iglesia tiene que tener o debemos de tener mucho cuidado nosotros, que si Dios usa a alguno de vosotros o de nosotros, la gloria sea para Dios, en el área que sea, hermanos amados, de cualquier manera, la gloria es de Dios. Porque a veces Dios, hermanos amados, hago un paréntesis acá también. Estaba viendo un video cuando uno de estos personajes ahora famosos de contemporáneos ahora, entonces creo que había sido invitado a cierto evento, y entonces ahí la gente le saludaban y otros aquí y todos, hermanos amados, y le hacían reverencia, y alguien dijo en un comentario, por eso Dios no permitió que el pueblo de Israel enterrara a Moisés por la idolatría, exactamente. Por la idolatría, exactamente. Por eso se disputaba el ángel con quién. Exacto, oiga, ¿con quién se disputaban? ¿Por qué? Porque Satanás, que Jehová lo reprenda, sabía que si lo sacan de ahí, entonces el pueblo de por sí tenía problemas con la idolatría. Ahora imagínense cómo iban a idolatrar. Entonces el centro ya no iba a ser Dios, sino iba a ser Moisés. La adoración iba a ser Moisés y no Dios, así como hoy día le sucede a muchos cristianos. Claro que acá no, que hermanos amados, que andamos detrás, hermanos amados, de otras cosas menos del Dios Todopoderoso, que ha tenido misericordia para con usted y para conmigo, el que merece honra, el que merece gloria, el que merece exaltación, el que le da, el que lo sostiene y el que lo mantiene y el que le ha dado salvación. Entonces la gente se va tras esas cosas o los dejamos, hermanos amados, de alguna manera ir así medio raro. Entonces, y al ver la reverencia que se le hacía a aquel, dijo, por eso el Señor, porque a veces tendemos a hacer eso. Entonces, imagínense cómo se siente aquel por dentro. Dice, yo soy la estrella. Aquí el Señor no tiene estrella, tiene estrellas en el reino de los cielos. Aquí lo que tiene son hombres y mujeres para servirle, siervos de Dios. Es el título más grande, pero es el que menos lee o nos agrada. Porque queremos ser reconocidos, hermanos amados, por el nombre, por el título, pero no es eso lo que impresiona a Dios. En el reino de Dios hay, dice la palabra, hermanos amados, que los 24 ancianos se postran y le dicen santo, santo, y todos le adoran. Y aquí nomás porque ya tengo 10 seguidores en Facebook, ya me creo la estrella.
y en YouTube me siguen 14, va a aumentar un 4. No, hermanos amados. Entonces por eso Pablo dice, oiga bien, mire hermanos amados, es que cuando Dios tiene propósito y en el amor, es que esto es lo que nosotros debemos entender, que el amor de Dios no nos deja perdernos. El amor de Dios no va a dejar perdernos, porque usted y yo, nosotros, el ser humano, tiene problemas de orgullo, de vanidad, de vanagloria. Se cree autosuficiente, que puede guiar su vida perfectamente y que puede tomar sus decisiones sin consultar a Dios. Ese es un problema muy grande. Pero cuando Dios en su misericordia muestra su amor para con nosotros, dice su palabra en Efesios, ¿verdad? Que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros para que nosotros nos vaya bien. Entonces, veamos que entonces incluso lo que a Pablo le está sucediendo, entonces es con el único propósito de Dios de preservarlo, porque si Pablo se enaltece, se enorgullece, hermanos amados, entonces ya no tendría o no hubiese tenido o logrado gracia delante de Dios, porque él se complace en los humildes, no en los altivos, porque los altivos Dios los mira de lejos. Ya se me están durmiendo. Entonces, oiga, meditemos en esto entonces, porque la circunstancia que ahora estás pasando, que esté sucediendo ahora, sea quizás para acercarte más a Dios, para acercarnos a Dios, o sea porque Dios en su misericordia no quiere que nos perdamos. Hermanos amados, esto es, entonces Dios mismo, dice la Biblia acá, me fue, hermanos amados, allá, ¿se acuerdan ustedes de la historia de Saúl también? Que el Espíritu de Dios se apartó de él. Vamos a predicar un día acerca de eso también, de cuando se apartó el Espíritu de Dios, vino un espíritu de parte de Jehová y lo atormentaba. ¿Verdad que sí? ¿De parte de quién dice? ¿Verdad que sí? Y se acuerdan ustedes cuando aquel profeta se presentaron para inducir a Acab a ver cuándo caía aquel rey que debería de caer, hermanos amados, uno de los reyes, perdón, me se escapa el nombre correcto. Entonces cuando se presentó un espíritu y se presentaba uno y otro y un espíritu de mentira se presentó, ¿se acuerdan ustedes? Cuando todos aquellos profetas y se presentó un espíritu delante de Dios y le dijo, yo iré y lo induciré, y le dijo, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Será espíritu de mentira en la boca de quién? De sus profetas. ¿Usted no lo ha leído? ¿Usted lo ha leído? Ok, entonces, ¿verdad que así dice? ¿Tú serás espíritu de mentira? Entonces, hermanos, porque ya... Exacto, porque cuando el hombre se aparta de Dios, el Espíritu Santo ya no mora en él. Y puede saber la Biblia, puede traer la Biblia, puede doblar rodillas, puede orar, pero sus oraciones no van a llegar a ningún lado, porque se rompió la conexión. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, entonces ya no hay comunión con Él. Y ahí se va animando uno. Cuando la relación de Dios se rompe con nosotros, cuando nosotros desobedecemos a Dios, entonces ya no hay comunión, ya no hay relación. Puede haber, yo puedo decir que Él es mi Dios, que Él es mi Rey. Eso es lo que yo digo. Pero lo que Él piensa, dice, no, pues ya sé cuánto tiempo te me fuiste de la casa. Ahora ya no me gobierna, ya no me gobierna el Espíritu Santo. Entonces, ahora, eso es lo que vamos a meditar un día de esto, un día de estos, primeramente Dios, hermanos amados. Entonces, pero ahora, la cuestión es esta, que Dios en su misericordia permite circunstancias en su vida y en mi vida. Por eso es de que Job dice, bienaventurado, dichoso el hombre a quien Dios corrige, castiga. Pero nosotros lo consideramos como afrenta, como dolor, como que Dios se fue de nosotros. No, mire, Pablo se le muestra y se le da muchas cosas, hermanos amados, un privilegio tremendo. Pero dice que para que no se exaltase desmedidamente, me fue dado, o sea, cada vez que aquel aguijón, que aquel mensajero de Satanás lo abofeteaba y le decía, no se te olvide que eres polvo nada más, eres polvo nada más. Nada tienes,
Porque si no se te olvide, Pablo, no se te olvide que la gloria no es para ti. Por eso es de que ahora, por eso les digo, hermanos amados, ay Dios mío, porque el hombre cree que puede sacar pecho. No saquen nada. No saquen nada. Sí, hermanos amados, mejor humillémonos delante de Dios y digámosle: Señor, nada soy. Entonces, para eso le decía: no se te olvide, Pablo, que lo que se te fue revelado es pura misericordia, así como a usted y a mí, que Dios se nos mostró, Dios llegó, nos salvó, nos libertó y quiere bendecirnos y guardarnos hasta el día de la redención, porque por su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros para merecerlo? Nada. Entonces, por eso Dios tiene que corregir a los suyos. Acuérdese que la Biblia es para sus hijos, para los creyentes. Hay un mensaje cierto, hermanos amados, que nosotros compartimos, que el que no viene a Cristo se va a perder. No porque nosotros lo decimos, sino porque la Biblia lo dice. Pero en sí, la palabra, los 66 libros de Génesis, Apocalipsis son para nosotros. Porque es la palabra para su pueblo, es la profecía más segura para su pueblo, es el manual, es para guiarnos en este mundo hasta que Él venga, que sepamos nosotros cómo conducirnos, cómo vivir, cómo hablar, cómo actuar y cómo tratar a nuestro prójimo, a nuestro semejante, y cómo dirigirnos a Dios y cómo honrar a Dios. Aquí está todo lo que necesitamos para ser agradables delante de Él. Entonces la palabra es para la iglesia, es para nosotros. Hermanos, hasta que uno viene a Cristo, entonces comienza a aplicarle la Biblia, porque estos son los reglamentos, los mandatos del Dios Todopoderoso. Entonces veamos, entonces, iglesia de Dios, ¿qué le dice? Para que no él mismo lo reconoce, dice: en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora dame el verso que continúa, el 8, por favor, papá, porque aquí la introducción se nos hizo largo. ¿Y qué dice? Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y dice el 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me alegraré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder. Qué palabra, qué declaración. Vea que sí. Ahora, hermanos amados, oiga bien cómo Pablo entiende y discierne lo que está sucediendo. O sea, ya le he pedido 3 veces. ¿Y cuántas veces le he pedido a usted? Señor, quítame ese aguijón. Y Dios le ha dicho una y otra y otra y otra vez: bástate mi gracia, porque cuando te lo quites te me vas de la gracia, te me caes de la gracia. Entonces veamos entonces que lo que Pablo, por lo que Pablo está padeciendo, entonces no se le va a ser quitado. ¿Acaso Dios no conoce el corazón? Señor, ya no soporto, Señor, yo no. ¿Qué es lo que no aguantas? ¿Qué es lo que no soporto, Señor? Ya no puedo más. ¿Cómo es que no puedes si yo estoy contigo? Así dice el Señor. ¿Cómo es que no puedes vencer, Señor? Porque Él sabe que si nosotros, hermanos amados, es fácil. Entonces, ahora vemos ese ejemplo, pero vamos entonces ahora al hermano Job. Ahora los 3 puntos, entonces vamos rápidamente en los minutos que nos quedan, ya nos vamos porque mañana va yo, no, hasta el martes llueve, vea, never mind, ¿verdad? Entonces, ahora iglesia del Señor, entonces, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. ¿Por qué razón? Porque Él sabe por qué los corrige. Hay 3 puntos. Primeramente, hermanos amados, entonces el concepto del castigo lleva propósito. ¿Ustedes creen que tiene el propósito? Ahora, uno de los propósitos de la restauración, el castigo es el proceso de disciplinar, hermano, la rebelión hasta que cese
y se restablezca la obediencia. ¿Usted cree que por gusto? Primeramente Dios en su misericordia permite. Ahora, el primer punto es, entonces, por las razones por las que el Señor lo corrige, es para sus hermanos amados. Primeramente es para corregir sus faltas y volverlo a la obediencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí cometemos falta? Casi todos cometemos falta. Y el que diga que no es mentiroso. Todos fallamos de alguna manera. Pero no quiere decir, hermanos amados, que porque fallé de alguna manera no me arrepentí y ya no quiero fallar más en ello. Entonces dice, para corregir, el primer punto es para corregir sus faltas y guiarlos de vuelta a la obediencia. Si en algo le fallamos nosotros a Dios, hermanos amados, es en la obediencia. Es en la obediencia. Entonces nosotros tenemos batallas, tenemos muchas batallas, porque Dios nos dice una cosa y nosotros hacemos otra. Dios nos dice a un lado y nosotros agarramos para el otro lado. Dios nos dice, hermanos amados, algo en específico y nosotros siempre andamos buscando el atajo para ver de qué manera nos sale mejor y nos va mejor a nosotros mismos. Y de qué manera no pagamos y quizás se nos hace más suave la tarea. Entonces, por eso Dios los corrige. Lo primero es hermanos amados, para corregir nuestras faltas, porque Él quiere perfeccionar una obra en nosotros. ¿Ustedes quieren que Dios perfeccione una obra en ustedes? ¿Y cómo creen que lo va a hacer? Nosotros como padres, cuando sus hijos hacen algo indebido, ¿qué es lo que Él hace? Y ahora esto, hermanos amados, ahora va a corregir a sus hijos usted después que cometan un error. Lo va a corregir después que cometa. Ahora, por eso te voy a pegar, porque mira. Si ya se lo había dicho, entonces denle. Con todo, exacto. Porque si lo castigas con vara, dice Proverbio, no morirá. Pero si lo dejas sin corrección, exacto. Entonces, hermanos amados, Dios, el único que conoce el pasado, presente y futuro es Dios. El único que conoce el pasado, presente y futuro es Dios. Es cierto que hay espíritus de adivinación, pero son diabólicos y el Señor dice que no los consulte. Así que no vaya a estar pensando en esas cosas, hermanos, que le digan el futuro, porque ya usted sabe dónde está su futuro. ¿Dónde está su futuro? ¿Dónde está su futuro? En Cristo. ¿Dónde está su futuro? En Cristo. ¿Verdad? Así es que no vayan a andar pensando en esas tonteras ustedes también. Y si conocen a alguien, dígale, mira, no vayas ahí porque el diablo te va a hartar. Mejor ve y consulta a Dios, pregúntale por tu futuro, porque Él es el único que conoce. Él es el único que conoce. Ahora, entonces como Dios conoce lo que va a pasar, entonces Él lo corrige o envía algo antes. ¿No se ha fijado usted en algunas ocasiones, hermano, dice, no, pero si mira, si estaba bien yo? Sí, Dios mío, ¿qué pasó? Si se acostó bien, si mira, no tenía ni rasgos de nada, ni síntomas de nada, y mira cómo está ahora. Yo sé que quizás a usted le pasó. Pero a veces nos preguntamos, mira, ni moverse puede. ¿Sabe por qué? Porque si continúa así como está y como andamos, en vez de buscar para acá, y va a buscar para allá y es lo que está dando el viejo. Y tú ahora no, sánanos, Señor, espérate que tú no sabes por qué no tenemos. Señor, nosotros tomamos el poder, nosotros hemos creído en tu palabra. Déjalo que tú no sabes de la que lo estoy diciendo. Mejor dile, gracias Señor por la enfermedad que has permitido. Ustedes jamás van a venir para que oremos por ustedes. Señor, mira, gracias, porque mira cómo lo tienes, no se puede ni levantar ya. Y si el Señor dice, sí, mi hijo, qué bueno,
porque el día que se levante se me descarrila. Claro que no en todos los casos va a ser igual, ¿verdad? Pero son casos que yo me imagino que Dios, hermano, ha de tratar, porque estamos en contra de algunos hermanos que dicen que la enfermedad no son para los cristianos, o que los cristianos no deben enfermarse porque si se enferman están en pecado. Eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto, hermanos amados. Timoteo era un hombre de Dios. Timoteo era un hombre de Dios, ¿sí o no? Y padecía de muchas enfermedades, lo dice Pablo. ¿Verdad que sí? Entonces en el tiempo de Cristo había muchos enfermos y dijo, no, este no está ciego, este no está enfermo por esto, por aquello, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Eliseo, y otro caso, hermanos, Eliseo era un profeta que recibió doble porción de la del profeta Elías y se murió enfermo. Ezequías estaba enfermo y le dijeron, hagan masa de higo y póngale en esa llaga para que se cure. ¿Sí o no? Eran hombres. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque él le dice, acuérdate cómo he andado delante de ti. Entonces no es así, hermanos amados. Entonces, como ya lo dije el otro día, entonces ¿cómo es que el salmista dice, porque tú eres nuestro sanador? Lázaro estaba enfermo, se enfermó y se murió. ¿Sí o no? ¿Y acaso Lázaro no sabía y conocía que Jesús era el Señor? Todas ellas, las dos hermanas, y él sabía, porque le dijeron, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, porque tú tienes poder para sanarlo. Pero se enfermó y en vez de venir, te quedaste otros 3 días. ¡Qué bárbaro, Jesús! Así como nosotros le reclamamos, ¡qué bárbaro! Mira cómo me tienes. Mas la Biblia dice, bienaventurado el hombre que Dios corrige. Ahora, porque nosotros esperamos que venga con, hermanos amados, no, es que lo que pasa es que es esto, que Dios sabe qué es lo que nos estorba y qué es lo que nos desvía, qué es lo que nos aparta. Hermanos amados, oiga bien, si lo que lo aparta a usted es el amor al dinero, Dios va a trabajar ahí. No hay aménes. No hay aménes. No hay aménes casi. Si el problema de usted, el problema nuestro es el amor al dinero, Dios va a trabajar ahí. Y como decía Pérez el viernes, es que el problema no es que el dinero sea malo. El problema es que el dinero se convierta en avaricia y tome el lugar que a Dios le corresponde. Y que por andar buscando el dinero no buscamos al dueño del oro y de la plata. Que por andar detrás de aquello dejamos al Todopoderoso. Entonces, si el problema es el orgullo, Dios va a permitir que sea corregido, que sea humillado. Si el problema es la lengua, se la va a cortar. Ah, no, ahí no, verdad, hermano, porque está muy tremendo. Si el problema son los ojos, se los va a sacar. Qué terrible está. Entonces, si cualquiera que sea el problema, Dios lo va a tratar. Dios va a tratarse, porque eso es lo que nos aleja de Dios. Hermanos amados, cualquiera que sea lo que nos aparta, entonces Dios va a tratar ahí. ¿Sabe por qué? Porque lo ama. Entonces no meramente debe de ser disciplina literal, física, hermanos amados, sino en algunas cuestiones puede referirse a algo o a alguien. Hermanos, cada uno sabe, como dice el dicho allá afuera, cada uno sabe de qué pata cojea. ¿Sí o no? Ustedes, nosotros, todos tenemos algo. Yo se los he dicho antes ya. No lo declare a voz alta. Decláreselo al Señor en silencio. Porque cuando usted y yo declaramos las debilidades, los problemas, hermanos amados, entonces el diablo, que Jehová lo reprenda, toma ventaja y ya sabe cuál es su problema y más le va a llegar por ahí.
Entonces nosotros debemos de ir, Señor, tú que conoces todas las cosas, delante de ti estoy descubierto mi corazón. No hay nada que se oculte. Ayúdame en lo que me aleja de ti. Ayúdame en la incredulidad, en la falta de fe. Ayúdame, Señor mío, en todas esas cosas que me estorban para no seguirte, para no amarte. Todo aquello que me aparta de ti. Tú sabes que a mí yo amo el pisto, amo el dinero. Cierra. ¿Alguna vez usted le ha dicho, Señor, cierra esa puerta porque me va a echar a perder? Yo le digo porque hay uno que dijo, pues no le decimos, al contrario, Señor, ábreme las puertas para que, Señor, yo pueda bendecir a tu obra, a tu siervo, y no le da ni un peso. Eso es mentiroso. Entonces Dios va siempre a tratar. Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Entonces es para volverlo a la obediencia, porque si algo Dios busca es obediencia. ¿Ustedes creen que Dios ama la obediencia? Y en esto conocemos que le amamos, en que le obedecemos su palabra. Entonces dice, hermanos amados, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Entonces véase usted, ¿en qué área estamos padeciendo? ¿En qué área estamos padeciendo? Entonces ahí es donde Dios está tratando, porque Dios quiere perfeccionar esa área. Y habrá cosas que Dios tendrá que quitarle para poner lo que Él quiere en usted, para poner lo que Él quiere en nosotros. Hay cosas que Dios no las va a permitir porque sabe que le van a hacer daño. Hay lugares donde Dios no va a permitir que vaya porque sabe que lo van a echar a perder. Hay decisiones que Él no va a permitir que las haga porque lo van a alejar de Él. Esa es la corrección que Dios corrige. Ahora, ¿de qué manera lo va a hacer? Solamente Él lo sabe. Por eso decía que a veces estamos bien y de repente, hermanos amados, porque si hubiese estado bien, porque el tiempo más difícil para obedecer y para servir a Dios y para honrar a Dios es cuando estamos bien. Es cuando usted está prosperando. Es cuando usted tiene salud, cuando nosotros tenemos salud, tenemos prosperado, tenemos que no nos falta nada. Ese es el tiempo más difícil de honrar a Dios. Yo sé que usted lo había meditado de esa manera. Entonces, ¿por qué es el tiempo más difícil? ¿Por qué? Sí, porque como tenemos todo, y hasta de Dios nos olvidó. O lo ponemos a un lado, pero cuando llega la circunstancia, entonces es fácil buscar a Dios. Entonces es sencillo buscar a Dios. Entonces nos volvemos más fieles. Entonces nos volvemos más sinceros. Entonces doblamos rodillas. Entonces doblegamos y lloramos y gemimos delante de Él. ¿Por qué? No porque Dios haya dejado, hermanos amados, de ser Dios, sino porque la circunstancia que estamos viviendo sabemos que solamente Él nos puede ayudar. Y antes, como teníamos todo, no lo buscamos de la misma manera. No porque Él haya menguado, no, sino porque Él siempre estuvo ahí, pero como no tenía necesidad de nada, entonces no lo busqué. Pero cuando tengo necesidad, entonces doblo rodillas, entonces vengo a Él. Por eso habrá cosas como al mismo Pablo le dijo 3 veces, le he pedido que lo quite y no me lo quita, porque sabe que es la única manera de tenerte cerca de ti, porque Dios quiere tenerlo cerca de Él, pueblo del Señor. Dios quiere tenerlo cerca a usted y a mí, de su presencia. No que nos vayamos lejos. Entonces veamos nosotros cuántas veces no le hemos fallado a Dios. Ahora hagamos conciencia si de verdad nosotros obedecemos lo que Él dice. Nosotros, hermanos amados, obedecemos en poco, y si obedecemos lo que nos gusta, lo que nos parece bien y lo que trae bienestar a nuestra vida, pero no lo que significa, hermanos, pagar un precio, iglesia del Señor, para honrar a Dios. Eso muchas veces lo ignoramos o no queremos. ¿Por qué razón? Porque nos gusta, hermanos amados, todo aquello que trae bienestar a nuestra vida y que nos hace sentir bien. Entonces, Señor, aquí estoy, pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahora dice el verso, porque Él es quien hace la llaga. Ahora, ya hemos dado un ejemplo del pastor, del buen pastor, aquella anécdota que hemos dicho, ¿qué es lo que hace el pastor con una oveja que siempre se le está yendo?
¿Qué dice? Ya le hemos dicho una o dos veces acá. Porque Él es el que hace la herida. Porque Él es el que hace la llaga y Él la venda, y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y esa parábola, esa enseñanza, esa anécdota enseña que el pastor toma la oveja y le quiebra una de sus patas. ¿Por qué se la quiebra? Para que no se vaya y se la vaya a dar el lobo, ¿sí o no? Entonces él le quiebra la patita y luego se la... ¿Cómo es eso, hermano? Que lo agarra y luego se la quiebra y luego se la cura. Entonces, ¿para qué se la quebró? ¿Ah? Tiene, ¿verdad? Que esa es la providencia bendita de Dios. Que Él prefiere tenerlo quebrado a usted para tenerlo, para que no se nos... O sea que Él es el que le quiebra el pie, Él es el que le quiebra y luego Él se la cura. Pero esto no termina ahí, hermanos amados. Ahora imaginémonos nosotros una oveja, el pastor con 100 ovejas. Entonces, entonces le quiebra el pie y ahora, pero eso no termina ahí, porque es lo que hace, que la agarra, le quiebra el pie y la venda y luego se la echa al lomo. O tiene que andarla cargando porque no puede caminar. Ahora el pastor tiene doble trabajo. Vean que sí. El pastor tiene, ahora no solamente es cuidarla, ahora es cargarla. Y cuando se la echa al hombro y la trae aquí, hermanos amados, si la ovejita le dan ganas de hacer del lulo. Parece raro, vean lo que estamos diciendo, pero es verdad. No dice que Él es el que hace la llaga y Él es el que la cura. Entonces, si me vas a curar después, ¿pero por qué me hieres? Porque tú no sabes. Porque hay cosas que no entendemos, hermanos amados. ¿Cómo es que Dios trabaja? Entonces la primera de las correcciones es para corregir nuestras faltas. Porque la falta de esta era que ella se iba. Y en una de esas, hermanos, se va a perder. Se va a perder y el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorarla, va a hacer pedazos. Entonces, para volverla a la obediencia, por eso Cristo Jesús decía, ¿verdad? Que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y el pastor las conoce. Sí. Ustedes oyen la voz del pastor. Digo, no mía, hermano. Yo sé que la están oyendo ahorita, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que obedecen lo que decimos acá. Eso no quiere decir eso. Porque ustedes saben lo que obedecemos y lo que no, lo que nos gusta, porque nosotros nos hemos vuelto bien raros ahora. Ajá. Aprobamos lo que consideramos en nuestra teología, en nuestra sabiduría, y lo demás lo desechamos, aunque venga de Dios. Entonces ahora iglesia del Señor, entonces veamos que el pastor ahora tiene otro trabajo. Ahora el Señor no solamente hace la llaga, ahora tiene que estar pendiente. Y eso no es todo. Eso no es todo. Cuando usted se rompe un hueso, o cuando alguien se rompe un hueso o tiene una herida, hermanos, que es de gravedad, entonces ¿qué es lo que regularmente sucede? Que va al hospital y allá lo están tratando y le dejan cita cada 3 días. Depende de la gravedad del problema. Entonces le dejan cita para que usted vaya y usted va a revisión y lo chequean y lo curan y lo mandan a casa. Vuelve otra vez, lo chequean, lo curan y lo mandan a casa. Y usted está y nosotros estamos, hermanos amados, en constante vigilancia. En constante
tendencia, porque lo están atendiendo cada día, sabe la hora, sabe el día y la hora que le toca estar con el médico, porque él quiere ver su progreso, él quiere ver cómo va, hermanos amados, si va mejorando o qué. Lo mismo hace Dios cuando permite circunstancias en nuestra vida, en nuestro corazón. Él permite que suceda para él curarlo, porque cuando vengamos a él, las manos, dice la palabra literal, que sus manos son las que han de curar. Sus manos son las que han de curar esa herida que él mismo causó por amor. El problema es que como nosotros no sabemos ni qué va a pasar de aquí a media hora, ese es el problema nuestro. Pero como el Señor lo sabe, entonces Él siempre va adelante y nos corrige antes de que nosotros. Ahora, cuando ya nosotros hemos fallado, venimos. Dice, de eso te quería librar. Entonces veamos que entonces no termina ahí, sino que hay un proceso de curación, de restauración. ¿Y qué es lo que sucede en la mayoría de casos, hermanos amados? Cuando alguien es constante en esos chequeos físicos o lo que sea, entonces hay una relación entre el médico, hablando físicamente, literalmente, humanamente. Entonces hay una conexión entre el médico, conoce más al médico, ese es mi médico. Entonces, y se da una amistad entre ellos, y hay una relación más usted ya sea conoce a su médico. Entonces el problema de la iglesia es, como dijo Jehová de los ejércitos, el problema de mi pueblo es que no conocen a su Dios, que desconocieron a su Dios e incensaron tras otros dioses, los cuales no oyen, no hablan, y se fueron y ofrecieron incienso a otros dioses y no al Dios de los cielos. Entonces veamos que Dios entonces permite circunstancias. Señor, ¿cuánto llevamos orando por alguna necesidad? Y ya llevamos, hermanos, y ya nos de alguna manera nos hemos impuesto, porque tenemos nuestra fe ha aumentado, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Señor, aquí estoy creyendo que tú lo vas a hacer, pero no será hasta que Dios sepa que tu corazón podrá resistir o el peligro haya pasado, porque el Señor te dice ahora levántate y camina, porque el adversario, porque podrás caminar bien. Entonces, hermanos, o porque habremos aprendido la lección, porque si se rompió el pie, sabe por qué, si fue por negligencia o por un accidente, pero conoce, allí es donde conoce el dolor, pero también conoce las manos y el amor. ¿Dónde es que usted conoce el amor de Dios si no es en la corrección? ¿Dónde es que usted conoce más a Dios si no es en la prueba? ¿Sí o no? ¿Dónde es que vemos la mano de Dios? Entonces, hermanos amados, es a través de la prueba. Entonces dice el verso siguiente, para ya ir culminando: sus manos hieren, pero Él cura. En 6 tribulaciones te librará. Oiga bien, en 6 tribulaciones te librará, dice el segundo de los puntos, para hacernos más santos, hermanos amados. Pero vamos a hablar solamente del primero. Entonces, pero quiero leerle los otros porque ya no vamos a volver a ese tema. Entonces dice, para hacernos más santos y parecidos a Cristo Jesús. Ese es el propósito de la corrección. ¿Por qué Dios nos corrige? 3 pasos. Primeramente, 3 puntos, hermano, para corregir nuestras faltas, porque nosotros le fallamos. Entonces, y para volverlos a la obediencia, o sea, para que dejemos de ser obedientes, porque las cosas, hermanos amados, que muchas veces nos suceden son por causa de desobediencia. Lo segundo es para hacernos más santos y parecidos a Cristo Jesús. Ustedes se parecen a Cristo. Ustedes se parecen a Cristo. Ustedes de verdad se parecen a Cristo. Quizás físicamente, ¿verdad? Nos parecemos a Él humanamente. Pero no estamos hablando de la humanidad, de lo material, de ser hechos a su imagen y semejanza en la carne, sino en el corazón de Cristo Jesús, en las obras, en las actitudes, en el amor, en la bondad, en la benevolencia, en la santidad, en la obediencia, porque si alguien fue obediente fue Cristo Jesús, y si alguien es desobediente somos nosotros. Entonces, para hacernos más apartados, porque eso significa la palabra santo, para hacernos más apartados y que vayamos pareciéndonos a Él. Entonces, ahora vamos entonces en el verso dice:
El verso 19, en 6 tribulaciones te librará. Ahora, oiga bien, en 6 tribulaciones te librará. Quiere decir que, ¿cuántas lleva hasta ahorita? ¿Cuántas tribulaciones y pruebas ha pasado? Pero lo que da a entender es que Dios está ahí. Lo que está diciendo Elifaz aquí en esta porción, inspirada por el Espíritu Santo, hermanos, esta palabra, que Dios le está diciendo a Job que ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Entonces, en 6 tribulaciones te librará. O sea que en la prueba Dios lo levantará. Dios lo restaurará. Dios lo levantará, hermanos amados, en el nombre de Jesús. Denles ofrenda de palma, pues. Ahora en la séptima dice que no te tocará el mal. En la séptima dice no te tocará el mal. O sea que Dios, primero hay 6 de las cuales Dios lo libra. Ahora para librar a alguien, para librarlo hay que estar en. Por eso David decía que cuando un oso o un león tomaba a una de sus ovejas, él corría tras él y la libraba. ¿Por qué la libraba? Porque estaba en las garras de aquel oso o león. Entonces él iba y peleaba para liberarla, porque ya había sido. Entonces en 6 podemos caer, en 6, pues por eso la Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Entonces dice que en 6 tribulaciones se librará, o sea, nos sacará. Y en la séptima, y viene la séptima ya no te va a tocar. Ya no nos va a tocar, dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? Ahora, dice, y la declaración que hace, el hambre, en el hambre te salvará de la muerte, o sea, no morirás de hambre. Y usted preocupado, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Y él dice que no. Dice así el verso, ¿sí o no? Dice, en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. O sea que si hay batalla. Mire, hermanos amados, este es el Dios a quien nosotros creemos. Por eso es de que la circunstancia o la corrección vale la pena, porque para ser hijo de Dios hay que ser corregido, hay que ser enseñado, hay que ser amonestado, pero es un privilegio ser hijo de Dios, hermanos amados, es algo grandioso. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para guardarte, para guardarnos. Entonces todo lo que está diciendo, entonces veamos en el orden que la corrección viene primero, hermanos amados. Ahora, ¿quién lo da a entender? Que vale la pena permanecer en Él, que vale la pena tenerlo a Él como Dios, tenerlo a Él como Padre, hermanos, que nos corrige porque nos ama. Entonces, porque después viene un resultado, y ese resultado es que viene la tribulación y Él te libra, viene otra tribulación y Él te libra, y ahí usted está. Por eso Héctor decía ahora, ¿verdad, hermanos amados? Un paréntesis aquí. Héctor decía ahora que Dios lo libró de la muerte. ¿Y por qué creen que lo libró y para qué? Para que hoy estuviera acá y diera honra y gloria a Dios y reconozca que Dios lo libró de la muerte, para que le dé gloria a Dios, porque Él dice que nos librará en 6 tribulaciones y en la séptima no te tocará. O sea que Dios levanta vallado alrededor de los suyos y dice, ya está bien, ya está formado, ya sabe, ya entiende, ya obedece, ya maduró, ya creció, ya se fortaleció. Entonces, y la séptima no lo tocará. Entonces, ahora podemos considerar eso más, pero vamos al verso 20, dice, del azote de la lengua serás encubierto. ¿Del azote de qué dice? De la lengua. Oiga, ¿se puede azotar con la lengua? Las heridas más grandes no son las literales, sino las de la lengua. Pero aún dice el Señor, dice que del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Oiga, qué promesa. Ese es el Dios a quien adoramos acá. Entonces, Él lo va a cuidar. Dice el 22. El 22 ahí para irnos ya. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. De la destrucción y del hambre te reirás
¿Y será cierto eso? Pero en el sentido que digo, si será cierto esto, que cuando viene el hambre o la necesidad, no lo primero que hacemos es dejar a Dios para ir a buscar qué conseguimos. ¿Sí o no? Estos versos deberían de infundir aliento y esperanza a nosotros. Fe de creer hermanos, que hay un Dios todopoderoso. Es obvio, como lo decía Pérez el viernes, hermanos amados, que Dios no va a bendecir a ningún haragán. Dios bendice al diligente, al que se levanta temprano y va en busca. Señor, tú has prometido abrirme una puerta y va a tocarlas todas, a ver cuál está abierta, todas están cerradas, Señor. Entonces se va y se acuesta el siguiente día y va otra vez a buscar otras y dice, no, esta está cerrada, esta está cerrada, esta como que se siente medio acá, ¿verdad? Y todo, y vuelve el tercer día y se levanta de madrugada y va y vuelve, ay Señor, esta se abrió. Y abre la puerta y le dice, le podemos decir, sí, ando buscando trabajo, aquí véngase que aquí estamos necesitando. Ahorita que la migra anda agarrando, necesitamos a usted. No tenemos gente porque ella no quiere trabajar. Entonces, así es, hermanos amados, como Dios no va a decir ningún haragán, como dijo aquel, son las 10 de la mañana y se levanta y a ver qué ha caído, si ha caído del cielo, si ha pasado algún cuervo dejándole carne. Eso no va a suceder así. Entonces, pero dice, del hambre te reirás. ¿Por qué se reirá del hambre? Porque Dios tendrá el cuidado. ¿Por qué tendrá? De la destrucción vendrá, pero no te tocará. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor. Así dice la palabra. Confianza, fe, esperanza en el Dios de los cielos. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos, hermanos? Buscar, porque pareciera que Dios no es suficiente. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, le estamos diciendo que no confiamos en Él. Cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, es que le estamos diciendo a Él que Él no es competente y que no es suficiente. Eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios, que decimos que tenemos fe en Él, pero andamos haciendo nuestra voluntad. Eso ofende a Dios, iglesia. Entonces dice, Él te librará. O sea que está enseñando a los hermanos amados. Dame el otro, papá, por favor, porque los hermanos ya me están viendo mal. Dice, pues aún con las piedras del campo tendrás pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Oiga bien, hermano. Aún con las piedras del campo y con las fieras, aquellos que buscan para devorarte, porque no estamos hablando de ir allá a la selva y andar ahora, no, sino de aquellos que se levantan, hermanos amados, como león rugiente, buscando a quien devorar. De eso el Señor te guardará, así lo dice tu palabra, porque aún a ellos hará estar en paz contra ti, hermanos amados. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Se alegra usted por eso? Pero hay que creer y decirle, Señor, tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Rey, mi amado. Por eso dice la palabra. Entonces, aún creo, Él sabe que cuando usted agrada a Dios, aún a los enemigos que no, que hermanos, que usted no tiene, porque yo creo que ustedes no tienen enemigos, ¿verdad que no? Excepto el que va a reprender al diablo. Pero aún a los que se consideran como que no les cae muy bien, que son enemigos, aún a eso hace estar en paz con usted. No se levantan contra usted porque Dios tiene el cuidado. Usted puede estar tranquilo porque Dios es el que pelea y el que tiene cuidado. Ahora el 23 dice así, el 24 dice así, sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. ¿Qué es lo que enseña? Que Dios tiene y que Dios proveerá. Llegarás a tu casa y no estarás pensando y no estarás preocupado. Dice, sabrás que hay paz en tu tienda. La tienda se conocía como las casas, esas, hermanos amados, las tiendas, las campañas, todas esas. Pablo era un trabajador y hacía tiendas, construía tiendas, esas carpas. Entonces llegarás a tu tienda, llegarás a tu carpa y entonces, ¿y qué pasará? Y visitarás tu morada y nada te faltará. O sea que Dios tiene el cuidado. ¿Sabe por qué nosotros nos cerramos las puertas, hermanos amados? Primero porque no le creemos y no le damos a Dios lo que es de Dios.
Por eso nosotros mismos cerramos las puertas y por eso la bendición no nos alcanza, hermanos amados. ¿Por qué razón? Porque nosotros mismos, porque hemos llegado a entender y no le hemos creído a Dios y creemos que Él es insuficiente para sustentarnos y para proveer. Pero esto es por fe, hermanos amados. Cualquiera podrá decir, sí, ya le está lavando el cerebro, ya lo que quiere es que le dé. No, hermanos amados, aquí no. Pero es que hay que vivir por fe para ver la gloria y la mano de Dios a favor nuestro, iglesia. Eso es, porque a Dios, mire hermano, a Dios hay que creerle de verdad. Y Dios te va a pedir lo único que tienes. Dios te va a pedir lo único que tienes. El deleite de tus ojos. Te va a pedir el deleite de tus ojos. Nos va a pedir el deleite de nuestros ojos. Así como le pasó al siervo Abraham, dame a Isaac, sacrifícamelo. Ve y prepara leña y quémalo, sacrifícalo y ahí lo vas a presentar delante de mí. Me lo vas a dar a quien de verdad amas. Pero cuando Dios nos pide lo que más ama, nos hacemos los sordos. Porque amamos nosotros. Mire, es bien sencillo saber si amamos a Dios. Vea y medite usted y medito yo, hermano, ya que estamos para culminar este año, cuánto Dios nos pidió este año y cuánto le dimos. Eso quiere decir que amamos más a Dios lo que tenemos que al quien nos da lo que tenemos. No hemos obedecido a Dios de verdad, verdaderamente. Hemos ido tras otras cosas, tras las bendiciones, pero no tras el que bendice. Y entonces Dios prueba nuestro corazón, como lo decía al principio, para ir culminando ya. Entonces cada culto es un día de prueba. ¿Dónde estamos? ¿Qué le damos? ¿Qué hacemos para Él o por Él? Veramos, hermanos amados. Y entonces, y todo esto es una realidad de nuestras vidas. Dios no es prioridad en la vida nuestra. Muchas veces las prioridades son es otra cosa, pero no el amar, el buscar y el depender de Dios. No es prioridad el honrar a Dios. Hay muchas cosas que han tomado el lugar de Dios y no lo honramos como deberíamos de honrarlo. Ese es un problema. Ese es un problema. Ay, sí, es que Dios conoce, es que Dios sabe. Oye, si Dios sabe y sabe lo desleal que somos. Sabes, hermano, es que Dios entiende. Sí, Él entiende. Y lo que no entiende es por qué tú no entiendes. Ese es el problema. Entonces Dios nos va a pedir, Dios nos va, hermanos amados, pero nunca para arruinarte, siempre para bendecirnos. ¿O a quién ha arruinado Dios y lo ha dejado en la desgracia? Pues si vemos que el mismo Job de quien estamos hablando le dio el doble. Abraham no le tocó el hijo porque dijo, ya conozco que tu corazón sí es verdad. No así como a veces actuamos nosotros, de dientes a labio, pero no de corazón. Porque hemos estimado muchas cosas antes que el amor de Dios. Dice el versículo 25. Puede pasar los músicos, por favor. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Y el 26 dice así: vendrás a la vejez, a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge. O sea, no está hablando de una muerte prematura, sino que está hablando de que cumplirás tus días, que cumpliremos nuestros días. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios, porque Dios no corta a alguien antes de tiempo. ¿Sabe qué es lo que nos corta antes de tiempo? La desobediencia. Alguna vez Dios nos ha traído acá y nos ha doblegado acá. Acá nos ha doblegado. Y sabe que nuestro corazón fue sincero. Pero también sabe que mañana caerás en el mismo problema. Entonces cuando viene acá y dice, hoy no te me escapas, hijo. Y Dios permite llevarse a aquellos. Y Dios se lleva a algunos. En su misericordia, no porque no quiera extenderle la vida, es porque sabe que si lo deja, que si se queda.
Porque hay un problema que no hemos entendido. Que Dios en su misericordia no quiere que ninguno se pierda. Póngase sobre sus pies, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que no hemos entendido. El último de los puntos es para experimentar las consecuencias de nuestras acciones y volvernos más fuertes. Ese es el tercero de los puntos. Para experimentar la consecuencia. Por eso es que Dios nos disciplina. Para que experimentemos nosotros las consecuencias de nuestras acciones. Y para hacernos más fuertes en nuestra fe. Entonces la disciplina se entiende como la providencia, el amor de Dios, de un padre que corrige a su hijo, que lo disciplina no con ira, con el deseo de causarle daño, sufrimiento, sino para formarlo. Para que sea consciente que aunque él ya le tendió su mano y de salvación, sabe que si se aparta, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él corrige al que toma por hijo, para que no se le vaya. ¿Cuál es el propósito de la corrección, de la disciplina? Acercarnos a Dios. Entonces quiere decir que la disciplina, la corrección no es un castigo de parte de Dios, sino es un propósito. Yo no sé si estás pasando por alguna circunstancia, algún problema, pero el versículo 27 dice: óyelo, conócelo para tu bien. El versículo 27: he aquí lo que hemos indagado e inquirido es así, óyelo, conócelo tú para tu provecho. Habrá alguien que quiera echar mano de la salvación porque no llegaste por casualidad, veniste con propósito. Estamos para culminar un año. ¿Qué vas a hacer este año? ¿Cómo vas a comenzar este año? ¿Vas a comenzar en obediencia o en desobediencia de la mano del Señor, o vas a comenzar indiferente? ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo, reconciliarse con Cristo esta noche? Sé que es un mensaje para considerarlo, para hacer conciencia y para entender que las cosas que Dios hace no las entendemos a buenas y a primeras, sino hasta después entendemos que Él tenía un propósito por el cual permitió la herida, para Él mismo curarla, sus manos, para sentir sus manos, para tener una relación, para decirle: Señor, aquí vengo, el corazón está hecho pedazos, está hecho trizas, pero tú lo puedes restaurar, tú lo puedes curar, tú puedes quitar lo que estorba, tú puedes sanarlo. Y entonces se vuelve una relación muy íntima con Él, con tu médico, nuestro médico por excelencia, Jesús de Nazaret, y el paciente que somos nosotros. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Cristo, reconciliarse con Cristo esta noche, antes de irnos de aquí, de este lugar? ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse o entregar su vida a Cristo Jesús? ¿O todos estamos bien así como estamos? No hay nadie que quiera reconciliarse. La palabra ha sido dada para hacer conciencia: quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, qué permite Dios y por qué lo permite. Entonces de hoy en adelante las circunstancias tú las verás de otra perspectiva, y cada vez que venga una situación a tu vida dirás: Señor, gracias, porque no seré, después de esta no seré igual, no seré el mismo. Veré tu gloria, veré tu poder, veré tu mano de gracia a favor mío en esta circunstancia. Como no hay nadie que quiera reconciliarse o aceptar a Cristo, yo voy a entregar este tiempo. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias.